Para las familias que sufren, los ideales de esperanza, oportunidades, soluciones y una vida diferente algunas veces se ven muy lejos de la realidad. Levanta propone una solución alternativa a lo que hasta hoy se ha oído con relación a la familia, matrimonio e hijos azotados por la violencia doméstica. Hoy proponemos un camino más alto, uno que levanta a los caídos y oprimidos, dando voz a quienes no la tienen. Y ahora con ustedes, Levanta. Mi estimado amigo, feliz año. Feliz año a vos, Alonso, a tu familia y a todos los que nos escuchan. Gracias a Dios por este 2021. Y bueno, estamos en sus manos y continuando con estos programas, gracias a él. Totalmente, de verdad, un año pues nuevo, ¿verdad? Quizá muchos inconscientemente pensamos de que en el 2021 se acababa la pandemia y todo lo que hemos vivido, sí, ¿no? O todo lo que vivimos en el 2020, pero no, la vida continúa, los desafíos continúan y es un aliciente tremendo, ¿verdad? Para seguir creciendo, ¿verdad? No, y es una fecha nada más. El problema es que nosotros mitificamos mucho las fechas, como que ya de pasar del 31 primero ya las cosas son nuevas. Sí. Depende de la actitud que nosotros tengamos, que puede ser en cualquier día del año. Sí, la actitud correcta y genuina. Claro que sí. Hubo un tiempo donde yo escribí un blog, me gusta mucho escribir y comencé a escribir un blog. Y yo tengo de estar corriendo a nivel amateur y muy amateur, hace 8 o 9 años. Y me acuerdo que un 2 de enero, 3 de enero salí a correr, ¿verdad? Y casi nunca voy al poli. Me aburre correr en círculos, ¿verdad? Y Polideportivo. El polideportivo, correcto, sí, a la pista, ¿verdad? A la pista. Y el 2 o 3 de enero, mira, cantidad de gente, pero ¿sabes qué me llamó la atención? Todos con tenis nuevos. Y yo, y yo me preguntaba, ¿cuántas de estas tenis tendrán que ser deshechas porque se les gastó la suela de tanto correr? Claro. ¿O cuántas van a quedar guardadas en el closet porque no se corrió más? Y es lo que vos decías, ¿verdad? Sí. Es la actitud de la persona. Es que nosotros, está implícito en los deseos de Año Nuevo. Como que si nosotros somos los que potenciamos, es decir, nosotros podemos escoger deseos, pero no los podemos sostener. Por eso es que hemos hablado de una transformación del corazón. Correcto. Solamente aquel que propone una nueva forma de vida y que es fiel para mantenernos en esa forma de vida, es el poder del Evangelio. Exactamente. Y es el que transforma nuestro corazón y nuestro corazón va a definir nuestra conducta. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Claro. O sea, no somos lo que decimos, sino que lo que decimos evidencia que lo que somos. Entonces, estamos hablando en estas fechas festivas. Hace una semana empezamos este tema, ¿verdad? Hace una semana, 25 de diciembre, y hablábamos sobre esa contrariedad que habría ese 25 de diciembre en cuanto a familias que disfrutaron en unidad versus familias que sufrieron violencia doméstica. Hoy, 1 de enero, probablemente después de una noche de celebración, encontramos quizá, muy probablemente, el mismo modelo. Familias que celebraron en unidad, comieron y se felicitaron a la medianoche, y otras que se golpearon, se insultaron, otro que se fue, y demás detonantes, ¿verdad? Y hay frustración. Y hablamos de que la frustración desencadena en la violencia. Hablamos del consumismo, que es un valor erróneo que transmitimos, ¿verdad?, a nuestros hijos y a las siguientes generaciones. Pero vamos al punto de hoy, para completar esta segunda parte de este programa. ¿Qué hacer cuando hay frustración? Y hablamos también de nuestro contexto del podcast, que es justamente la violencia doméstica. La frustración va a desencadenar en violencia doméstica. Probablemente hoy, lamentablemente, muchas mujeres amanecieron lastimadas, sea física o emocional o verbalmente. Y es una consecuencia terrible en cuanto a la frustración. Inclusive, la frustración puede desencadenar en una violencia física muy evidente, o puede desencadenar en una actitud del hombre para que no cumpla su rol de liderazgo en su hogar. Es decir, la frustración puede hacer que nos haga inútiles, que nos quedemos pasivos, que nos quedemos como fríos, ¿verdad? Impactados por los problemas, por no saber cómo resolver, enfrentar. Pero por Dios, por diseño del Creador, tenemos la capacitación
de enfrentar con los problemas, de enfrentarnos con los problemas. ¿Ves? Por eso es que uno de los problemas fundamentales también de la violencia, desde otro punto de vista, que no es tan evidente, es que no hacemos nada. Sí. Y el no hacer nada hacen que esos factores externos que están atacando a la familia empiecen a crecer, sean factores económicos, sean factores como sean, van creciendo porque no se levanta en su familia alguien que haga algo por esas situaciones. Claro. Y esto es un círculo. Va creando más necesidades y creando más necesidades va creando más frustración y bueno. Y obviamente esta frustración puede desembocar en muchas formas y una de ellas es la violencia doméstica. Sí. Hay una palabra que no usamos mucho en nuestro español diario, que es la palabra pusilánime, que la Biblia sí la usa. Y cuando nos vamos a investigar esa palabra, tiene que ver con una persona que no reacciona, que es desinteresado, que tiene poca injerencia en los temas, ¿verdad? Qué importante es, en el contexto de la violencia doméstica, que el hombre agresor o el hombre en general entienda el diseño dado por Dios para el hombre y el diseño dado por Dios a la mujer en esta dinámica de ser complementarios, sí, y que diga, yo necesito desarrollar por la obra de Dios en mí este modelo, bien, para que no desencadenen esta frustración y en estas prácticas violentas. Por eso es que es la necesidad de estar pidiendo la sabiduría de Dios. La sabiduría que viene de lo alto nos faculta, nos capacita para tomar las decisiones según el consejo de Dios. Y siempre va a haber un consejo según cada situación que nosotros tengamos. Y si nosotros no lo vemos tan evidentemente, Dios capacita a hombres y mujeres también para que nos aconsejen. Sí. ¿No? Y entonces, en ese consejo encontramos salidas, porque siempre vamos a tener problemas. Siempre. En una u otra área. Pero nuestra tendencia masculina de tratar de resolverlo todos nosotros, ¿verdad? Por nuestras fuerzas, que posiblemente a veces aplica, pero muchas veces necesitamos el consejo, necesitamos la guía también de otras personas que nos acompañen. Totalmente de acuerdo, porque hay un concepto maravilloso, o un modelo más que un concepto, que también ha sido creado por Dios, que es el concepto de la unidad, o el modelo, perdón, de la unidad. Dios es un Dios trino, o sea, es un Dios en tres personas, ¿cierto? Y hay una dinámica de unidad tremenda en la Trinidad, que ese modelo fue reproducido en la humanidad. Claro. Normalmente, aún en ambientes, pues, llamémosle no cristianos, se habla de la importancia de la unidad. En el ambiente deportivo, la unidad es fundamental. Un equipo que no está unido no va para ningún lado. Y este modelo de unidad, Dios lo ha puesto en el hombre y lo ha puesto también en la iglesia como el cuerpo de Cristo. Podríamos decir que se relaciona con la interdependencia. Correcto. Esa es la palabra correcta, interdependencia, o sea, una dependencia mutua. Yo dependo de vos, vos dependés de mí, claro, para este crecimiento continuo, ¿verdad? Y es que Dios no ha capacitado ni a una persona, ni a una iglesia, ni a un líder de manera completa. Es decir, nos ha capacitado con límites. Sí, maravillosos límites. Sí, maravillosos límites para que seamos buscadores de la interdependencia de otros. Es frustrante pensar en iglesias locales que quieran caminar de una manera independiente a las otras. Claro. Donde nosotros queremos asumir todos los roles, queremos asumir todas las respuestas, donde no nos abrimos al diálogo teológico con otras. Es lamentable esto, porque la iglesia es una unidad, es un cuerpo, y es un cuerpo donde uno representa un ojo, otro representa una oreja, y donde Dios no capacita jamás a una iglesia local, sino a la iglesia universal. Correcto. Para llevarnos a la interdependencia. Hablamos en otro podcast también sobre el maravilloso poder de la diversidad en temas, por ejemplo, como de personalidad, de opinión, de gustos, de verdad, cómo Dios puede usar maravillosamente una persona muy estructurada y puede usar también en complemento mutuo una persona no organizada. Claro. Esa diversidad produce sinergia, es un poder maravilloso. La iglesia no es uniformidad, es unidad.
Unidad. Y exacto. unidad a pesar de nuestras diferencias. Y eso Y es maravilloso. Esto nos lleva a la respuesta de la pregunta ¿qué hacer? ¿Qué hacemos? ¿Y qué hacemos con respecto a lo que se planteó en el primer programa? ¿Qué hacemos para manejar la frustración? ¿Qué hacemos para manejar aquellas necesidades que no alcanzamos? Y ya nos metimos en el tema, porque es tener conciencia justamente de nuestros límites, tener conciencia de nuestra fragilidad. Es decir, nosotros no tenemos toda la sabiduría para actuar en conformidad de independencia de otras personas. Ese no es ¿Cómo Dios va a dar una sabiduría para que seamos independientes unos de los otros? Es que es contrario al concepto de unidad que estás diciendo. Podríamos decir entonces que ese tener conciencia de esta fragilidad, necesitaríamos humildad para esto. Definitivamente, si no es con humildad. Ahora, definamos rápidamente qué es humildad. Es esa necesidad de recibir de otro. Es decir, no, es contrario a decir no necesito de nada porque yo con mis propias capacidades puedo resolver todo lo que yo tengo. Yo soy completo, suficiente. Claro, imagínate que eso sucede hasta con la persona más próxima. Qué desgracia es para un hombre pensar que no necesita de su esposa. O qué desgracia de una esposa pensar que no necesita de su esposo. Eso es falta de humildad. Y nunca va a haber una unidad en ese concepto. Totalmente de acuerdo. Entonces hablamos, uno, de tener conciencia. Una conciencia de nuestra fragilidad y requerimos de humildad. Segundo, podemos pensar en redireccionar qué deseos sí pueden ser cumplidos, que nos darán una nueva perspectiva para aquellos que pensamos cómo priorizarlos. Eso con es contentamiento. Contentamiento, una excelente palabra, el principio del contentamiento. Porque, mira, nosotros no vamos a cumplir nuestros deseos. Y qué dicha que así es, que así es. Es mejor. Imagínate que nosotros fuésemos pues dados a cumplir todos nuestros caprichos y lo que nosotros consideramos que es lo mejor para nosotros. Eso sería libertinaje en vez de libertad. Porque somos rescatados de la libertad. Somos rescatados de la prisión de estar en el pecado para ser prisioneros ya por amor de la libertad que Cristo nos da. Pero no libertinaje, no hacer lo que sea, sino someternos a otro Señor. En este caso, al Señor Jesucristo. Claro, sería un mundo caótico. Caótico, totalmente caótico. Ese principio de caos es el que predomina cuando nosotros queremos vivir sin esa libertad que nos da Dios. Claro, independientemente del Señor y haciendo lo que nos plazca. Sí, y la libertad está en sus mandamientos. Exactamente. Aunque es contradictorio. Pareciera sonar contradictorio, pero no lo es. Hay libertad en sus mandamientos. ¿Qué habría de nuestra vida espiritual sin mandamientos? Maravilloso. No. Hay riqueza, hay paz, hay frutos visibles en esas palabras del Señor, ¿verdad? Claro. Es maravilloso. Claro. Entonces, hablamos de que la frustración, qué hacer ante la frustración que desencadena en violencia, en muchos casos violencia doméstica. Hablamos de, número uno, procurar una conciencia de la fragilidad que tenemos y quiénes somos. Bien, hablamos un poco de humildad. Segundo lugar, hablamos de aprender a redireccionar nuestros deseos, que sean más bien tener un contentamiento. Bien, en vez de frustrarnos por lo que no tenemos, es agradecer por lo que sí tenemos, aunque sea poco y aunque en nuestra visión, ¿verdad?, no tenga un valor. ¿Qué más? Como el ejemplo que poníamos en el programa anterior de David, ¿no? La frustración de no poder construir el templo, en 2 de Samuel 7:18, pero que en vez de quedarse en lo que no pudo lograr, en lo que no había conseguido, se deleita en lo que sí tenía. Correcto. En lo que Dios le permitió hasta ese momento. Y esta fórmula, pongámoslo en comillas, es el sentido de cambiar nuestras prioridades. Es decir, nosotros podemos escoger entre pasar el resto de nuestros días sin saber por qué Dios ha hecho lo que ha hecho, o pensar que Él sabe lo que hace. Son dos alternativas. O sea, y tenemos esa libertad para escoger. Repito, o pasamos pensando por qué Dios no ha hecho
lo que yo quiero, o paso pensando que Él sabe lo que hace. Sí, claro. No, y lo hablamos en otro programa, es una sustitución de pensamientos. O sea, yo decido qué voy a pensar, si me voy a esclavizar otra vez en mi pecado y mis conductas destructivas, o si abrimos la oportunidad para que el Señor opere, ¿verdad? Agradeciendo por lo que sí tenemos, y es parte de la forma de cómo manejar la frustración. Sí. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa podríamos hacer cuando hay frustración en nuestra vida? Bueno, nada más quisiera reforzar esto último, Salmo 37, 4, 5. Sí. Dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Pero yo no sé si estás viendo el orden. Es decir, que estoy seguro que sí lo viste. El orden es, confía y yo haré. Sí. Entonces, Dios es el que establece el orden con respecto a la fe, con respecto a la confianza. O sea, Él no va a fallar. Él ya tiene la parte que le corresponde segura porque es inmutable. Pero con nosotros, ¿cómo activamos la bendición? Al confiar. Al confiar. Cuando nosotros creemos, este creer es bendición para nuestra vida. Sí, y nos cuesta dar ese paso, por la razón que sea, nos cuesta dar ese paso. Pero cuando comenzamos a caminar en esa dirección y procuramos en humildad, como lo dijimos anteriormente, cuando comenzamos a redireccionar nuestros deseos y dar el paso de fe, ese confiar, y Señor, no entiendo, pero descanso y confío, es cuando Él comienza a operar. Es que nuestra tendencia es al revés. Señor, hasta que te vea actuar, claro, voy a creer que puedes hacer algo. Claro, y eso no es fe. No. Eso es prueba. Eso es condicionar a Dios, pero el orden ya está establecido. Volveos a mí y yo me volveré a ustedes. Exactamente. Y eso implica esa confianza, de dar el paso, dar un paso donde ya Dios dio todo lo que Él tenía que hacer. Es en nuestro rol. Sí, así es. ¿Qué más? Bien, pensando en cómo lidiar con la frustración, también tenemos la libertad como posibilidad de elección. Claro. Hablamos de que aún en nuestra fragilidad humana podemos desarrollar esa libertad. Leo este versículo que tenemos aquí anotado, Josué capítulo 24, versículo 15. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Lo que estamos hablando entonces es que la adopción, el elegir una reacción, un comportamiento violento, es decir, es siempre una elección hacia la frustración o es una elección hacia superar esa frustración. Correcto. Es decir, siempre es un acto libre de elección. Y es importante verlo de esta manera, porque hemos hablado que hay agentes externos, condiciones externas que nos atacan, pero ¿quién elige una cosa, reaccionar de una manera u otra? Realmente somos nosotros. Sí. Ese asumir la responsabilidad es lo que cuesta mucho y tratamos de disfrazarlo de muchas maneras. Sí. Pero es una elección que nosotros tenemos como respuesta. Nosotros respondemos qué hacer. Claro, totalmente de acuerdo. Lo hemos dicho y lo mantendremos siempre, que el único responsable de la violencia doméstica es el agresor. No hay otro. Sí, hay detonantes, por supuesto que sí. Hay situaciones que en cierta forma condicionan nuestra forma de pensar, totalmente de acuerdo. Pero al fin y al cabo, el responsable delante de mí mismo, delante de la persona o delante del agresor, delante de la víctima, delante de la familia, de claro, autoridades civiles, delante de Dios, el responsable es el agresor. Claro. Entonces, todos estos detonantes, todos esos eventos que en cierta forma quisieron o intentan condicionar, están sujetos a mi elección. Porque si bien es cierto, existen cosas alrededor, como hablamos anteriormente, que pueden potenciar, la decisión final es nuestra. Claro. Y la única forma de poder cambiar esa decisión de ejercer violencia es que el corazón de la persona sea transformado. Cuando hablamos de corazón hablamos de todo nuestro razonamiento. Ese sistema de pensamientos
que conduce a nuestra violencia. El agresor piensa que es la forma de solucionar o escapar del conflicto, cuando no lo es. Ese razonamiento debe ser sustituido por el razonamiento que Dios ha dado en cuanto a la masculinidad, a la feminidad, en cuanto a su diseño, ¿bien? Y cómo entonces esa habilidad dada por Dios nos lleva a elegir correctamente. Pero creo que lo que dijiste de en este punto es sumamente valioso, de entender de que esta frustración puede ser trabajada también por nuestra elección. Claro, es que yo no sé si nos ponemos a razonar un poco qué solución para la tristeza puede haber en el alcoholismo. Si más bien va a desencadenar más problemas y más tristeza y más frustración. O sea, pero es cuestión de racionalizar la situación. O sea, no puede ser un justificante decir, mira, yo estoy inundado en alcohol en estas fiestas porque no tuve dinero para satisfacer necesidades de la familia. Claro. Pero resulta ser que está invirtiendo dinero en su alcohol. Y, decir, un poco de razonamiento, vamos a ver lo ilógico que es todo este, digamos, círculo, ¿verdad? Claro, y es un círculo vicioso, porque ya esta persona acarrea todo el conflicto de no tener el recurso para caer en el consumismo, ¿verdad? Y ya tiene un problema. Él consigo mismo, él supuestamente con los miembros de su familia, pero va y lo poquito que tiene lo invierte en alcohol y ahora vuelve a la casa y aparece ya no con uno, sino con dos problemas. Sí. Y se va grabando, es una bola de nieve tremendo Sí. por no saber manejar frustraciones. Exacto. Y poder descansar en lo que hemos hablado en los últimos 3 o 4 programas del manejo de conflictos, de masculinidad, feminidad y también de cómo trabajar un poco la frustración. Sí, elegir incorrectamente. Y aquí entonces la solución para la frustración empieza con la sumisión, entonces, y la dependencia o humildad delante del Señor. Ese es el principio. Es el comienzo. Sí, el comienzo. Porque si nosotros escogemos aplicar el consejo de la palabra, lo que Dios nos presenta, vamos a experimentar no lo que leemos en la Biblia, sino que vamos a constatarlo con nuestra vida. Claro. Eso es lo que hablamos de la experiencia. Una experiencia que se vive, que se asume, no por observación, no por información. Nosotros podemos leer un versículo que está hablando de que Dios nos va a dar una paz que el mundo no nos va a dar. Pero es que eso no nos va a dar la paz. Hasta que la vivamos. Hasta que la experimentemos y la vivamos. Correcto. Entonces somos llamados primero a entender el consejo de Dios, pero luego a vivirlo. Esta vivencia es lo que llamamos experiencia, ¿verdad? Que es la vinculación es por la obediencia. Claro. O sea, ¿obedezco o no obedezco? Así de sencillo. Claro, es establecer, es ejecutar la verdad que estamos diciendo. O sea, claro, hay una verdad, la verdad en sí misma no va a traer frutos a menos que sea ejecutada por los medios correctos. Claro. Entonces, todo lo que hemos hablado y que comenta en la palabra de Dios en cuanto a la transformación del corazón, son verdades que yo creo que son absolutas y son verdades completas, pero no son verdades místicas o mágicas que simplemente por repetirlas, ¿verdad? Va a hacer todo el trabajo. Requiere de una acción puntual de parte de la persona, como vos decías, de elegir, comenzar a desarrollar esta experiencia que va en crecimiento por siempre. Yo a veces pienso, Alonso, cómo serían las iglesias locales y la sociedad en general, donde en vez de estar acumulando tantas cosas de Dios, tanta prédica, una semana tras la otra, conceptos tras conceptos, y se empiezan a vivir, digamos, no tanto a creer en Dios y lo que ha dicho, que es el paso fundamental, pero creerle a Dios. Es decir, que si Dios dice que seremos bendecidos con respecto a una elección, a una actitud que nosotros tengamos por fe, que nosotros seamos testimonio a otras personas de esa experiencia de vida. No lo que yo conozco de la hermenéutica, de lo que dice un libro y lo otro. Es lo que ha impactado esa palabra en mi vida, en mi particularidad, en mi vivencia de hoy. Yo sé que es muy lindo estar buscando la vida de Ezequiel y la vida de Jonás y la vida del otro y de la otra. Está muy bien, pero ¿cómo repercute eso hoy en mi vida? Correcto. Digamos, ¿de qué sirve la vida de Pablo
sino la asumo como su ejemplo, porque Pablo decía, imítenme a mí. Bueno, no es conocer la vida de Pablo y decir cuándo nació y cuándo murió y qué hizo en el medio. Es decir, cómo ese ejemplo ha impactado mi vida. Ese ejemplo que también cambió a Pablo, cómo ha cambiado mi vida, mi ambiente, mi vivencia. Esa es la experiencia de Dios. El hombre violento puede elegir creerle a Dios y vivir la experiencia de Dios más que palabras de aliento. O sea, y volvemos al punto. No estamos diciendo que creer está mal. Es el paso primero y fundamental. Claro. Pero ese creer debe ser llevado a la experiencia, a la vivencia, a la experiencia de Dios. O sea, vivir la verdad de una lección basada en Dios. Y es que, acuérdate que la palabra dice, es que los demonios también creen. Claro. ¿Qué problema que tenemos y tiemblan, ahí? Y tiemblan. Y tiemblan ante la palabra de Dios. Totalmente de acuerdo. Entonces, el hombre violento puede tomar la verdad de Dios y convertirla en su experiencia. Así es. Y ahí va a haber transformación. Vengan a mí todo aquel que quiera tomar el agua de vida que el Señor da, dice el Señor. Él se levanta frente a una multitud y dice, yo soy la luz del mundo. Vengan a mí. Y es unas palabras maravillosas de aliento, de esperanza para iniciar este 2021. Danos un mensaje y mientras lo pensás, porque esto es improvisado. Bueno, como todo casi todo el programa. Bueno, eso sí, la verdad que sí, ¿verdad? Pensá en un mensaje de 30 segundos para este nuevo año, mientras yo digo el mío. Creo que mi ánimo es a una oportunidad a la experiencia de Dios. Me agarro de tu expresión y es invitar a las personas que nos escuchan a dar una oportunidad a vivir la experiencia de Dios, más allá de religiosidad o de mero conocimiento teórico, dar una oportunidad a la experiencia de Dios. Sí, bueno, muy linda conclusión. Yo diría también que el hombre y la mujer reflejan el carácter de Dios. Dios necesita verse en el mundo. Y Dios tiene el poder suficiente para dejarse ver. De hecho, ha establecido un tiempo donde todo ojo le verá. Pero mientras tanto, ¿cuál es la experiencia de Dios en el mundo? Son aquellos que le van a creer a Dios y que en sus vidas van a reflejar lo que Dios es, aunque de una manera imperfecta. Como dice Pablo, ahora vemos como en un espejo, pero llegará el momento en que lo veremos tal como Él es. Y ese es un mensaje y un desafío para todos aquellos que creemos a Dios, que le creemos a Dios y que busca reproducirse en nosotros para que demos testimonio de lo que Él puede hacer en las vidas de cada uno de nosotros. Que así sea, y sus palabras son muy acertadas en nuestro contexto de la violencia doméstica, sí. Que podamos, los hombres y las mujeres en nuestros roles, reflejar a Dios en toda su grandeza. Así es. Mi amigo, un gusto conversar con vos en este primer programa del año. Nos vemos la otra semana. Si Dios lo permite, y seguimos este año. Seguimos hasta este donde año. nos permite el Señor. Así es. Gracias también a Linaje Producciones por su apoyo y a nuestro amigo Gilo. Así es. Feliz año. Nos vemos. Feliz año a todos, a todas. Nos vemos la otra semana, si Dios lo permite. Un abrazo. Nos vemos.